relato de terror, demonio del espejo. Cuando mi madre murió, yo era su único heredero y ella decidió dejarme la casa como herencia. Era la única posesión que ella tenía. Aunque hacía muchos años que no vivíamos juntos por diferencias que teníamos, me dejó su casa en el testamento. Había una cláusula específica que decía que podía remover la casa como quisiera, pero nunca mover el gran espejo que había en la sala. Este debía permanecer siempre en el mismo lugar. Aunque era una petición bastante extraña, no me pareció que no pudiera cumplirla. ¿Qué tenía de malo que hubiese un viejo espejo en la sala? Además, el espejo era bastante bonito, con un marco en una madera tallada espectacular. Así que muy pronto me decidí a irme a vivir a la casa que me había dejado mi madre. Pronto cambié todo y vendí muebles viejos que quedaban allí. Solo dejé, como ella lo había pedido, el espejo. La primera noche que amanecí allí, escuché pasos en la primera planta, precisamente donde estaba el espejo. Pasos que subían las escaleras a la primera planta. Me asusté, creyendo que tal vez alguien pensara que la casa estaba sola y quisiera robar algo. Así que de una me puse de pie y salí a ver de qué se trataba. Arriba, donde terminaban las escaleras, vi una sombra. Le pregunté quién andaba ahí, asustado pero con voz fuerte para que esa persona no sintiera que yo tenía miedo. Pero esa figura se desapareció, simplemente se desvaneció en la oscuridad. No pude distinguir si era hombre o mujer, simplemente vi esa figura oscura que estaba ahí. Aunque sabía que había desaparecido, que no es que si hubiese ido o si hubiese escondido, simplemente había desaparecido. Aún así, decidí bajar a la primera planta y revisar que no hubiese nadie o alguna puerta o ventana abierta. Al pasar frente a aquel espejo, sentí un frío helado, como si dentro de ese espejo saliera una ventisca de nieve. Me abracé con mis propios brazos, buscando darme calor, pero también me asusté. No era normal que de aquel artículo saliera ese frío. Aún así, revisé la casa y no había nadie. Volví a mi habitación. Y aunque quería dormirme, no era capaz. Seguía pensando en lo que escuché y en lo que vi. Aunque esa noche no pasó nada, no pude dormir. Pero las noches siguientes siguieron igual. Se escuchaban esos pasos bastante nítidos que subían la escalera. Las dos primeras noches no quise salir, sabía que no era nadie, tal vez era un fantasma, tal vez el fantasma de mi madre que seguía recorriendo aquella casa. Pero a la tercera noche, quise indagar de nuevo. Quise saber qué pasaba. Hice el mismo recorrido de la primera noche y, al igual, pasé frente al espejo. Al sentir ese frío que helaba la sangre, me asomé a este. Quería saber qué era lo que pasaba. Y al estar frente a él, ocurrió algo que hoy todavía no puedo olvidar. Dentro salió la mano de una anciana con un anillo de oro como una calavera y me agarró de mi mano, intentando llevarme dentro del espejo. Aunque su mano era huesuda y flaca y se veía débil, su fuerza era superior a la mía. No solo me quería llevar dentro del espejo, sino que daba unos gritos aterradores, gritos de rabia, un furor y una rabia que no podía entender el porqué. Como pude, me solté y empecé a sudar. Así que fui y, con una manta, tapé aquel endemoniado espejo. Lo que había dentro de él era peligroso y me asustaba. Estaba decidido que al día siguiente me desharía de él. Cuando estaba de nuevo en mi habitación, sentí el caer de un artículo liviano. Yo sabía que era la manta que había puesto sobre el espejo. Eso quería salir de allí e ir por mí. Así que cerré la puerta como pude y me quedé esperando. Efectivamente, sentí los pasos que subían por las escaleras. En esta ocasión, no eran los pasos débiles y suaves, eran pasos fuertes y que subieron a toda prisa. Pero al llegar a lo alto de la escalera, se detuvieron, como si no pudiesen pasar de allí. Algo los detenía. Así que, sacando fuerzas y valor que no tenía, volví y me asomé allí.
Vi la sombra parada donde terminan las escaleras, la sombra de una mujer que no era mi madre, pero tenía rasgos parecidos a ella. Me miraba con furia, una furia que yo no entendía. Desde allí podía ver el espejo y, efectivamente, la manta se había caído, ella la había tirado. Pude ver que al frente de donde ella estaba parada había un crucifijo en la pared, un crucifijo que yo nunca antes había visto, pero que al parecer impedía que eso siguiera hasta mi habitación. Así que fui y tomé ese crucifijo en mis manos. Ella dio un rugido de rabia, un grito que parecía que salía desde el mismísimo infierno. Así que la amenacé con él y ella corrió escaleras abajo. La vi como entraba en el espejo. Es algo que uno lo cuenta y parece imposible de ver, imposible de que pase, pero a mí me tocó verlo. Ese Cristo la ahuyentaba y la hacía volver al espejo. ¿Quién había dejado ese Cristo allí? No sé. Amanecí con él sobre mi pecho a la mañana siguiente. Desquebrajé el espejo y lo arrojé a la basura. Ese pequeño Cristo sigue en mi casa, lo conservo como un amuleto y como algo protector de lo del espejo. Nunca sabré qué pasó, qué había en aquel endemoniado objeto, lo que sí sucedió es que la casa empezó a deteriorarse rápidamente, humedades, problemas eléctricos, un sinfín de daños. Los expertos decían que era por ser tan antigua. Pronto decidí venderla a una anciana, fue muy económica y además en varias cuotas. El día que pasé donde la anciana a cobrar el último pago, ya que ella nunca quiso depositar dinero en el banco, todo era en efectivo, algo me aterró y me sorprendió de la sala. En el mismo lugar estaba aquel espejo. Claro que pregunté cómo lo había conseguido, me dijo que siempre había estado ahí desde que yo le vendí la casa. Me preguntó si me lo quería llevar, le dije que no, pero tampoco hablé de lo que me había ocurrido, simplemente me fui de allí. Fin.